Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y con muchísimas ganas de descubrir lo que les traigo hoy, porque créanme, estoy igual de emocionado que ustedes. Para los que son nuevos por aquí, me presento rapidito, soy y aquí nos dedicamos a desentrañar los misterios y las noticias más candentes del mundo de las series turcas, de sus actores, actrices y por supuesto todo el drama que se genera alrededor. Y bueno, si ya son parte de esta comunidad, muchas gracias por su apoyo constante. Me encanta leer sus comentarios, sus sugerencias y sobre todo, que compartamos esta pasión por las novelas turcas. Y hoy prepárense porque el tema que vamos a tratar es explosivo. El título ya lo dice todo, Kerem Bürsin responde al padre de Hande la verdad revelada, que dijo. Sí, señores y señoras, como lo escuchan. La relación, el supuesto romance, el cariño que alguna vez existió entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, y la reciente declaración que involucra al padre de Hande, todo esto es el centro de atención hoy. Y no solo vamos a repasar los hechos, sino que vamos a analizar las palabras de Kerem, vamos a desmenuzar lo que dijo, y sobre todo, vamos a tratar de entender qué es lo que realmente está pasando entre estas dos megaestrellas. Así que si quieren saber qué dijo Kerem, cómo reaccionó ante las declaraciones, y qué implicaciones tiene todo esto en sus vidas y en sus carreras, quédense hasta el final. Prometo que no los voy a defraudar. Pero antes de empezar, y porque sé que algunos de ustedes ya están ansiosos por saber, les hago una petición muy especial. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de mis vídeos y estarán siempre al día con las últimas novedades del mundo de las series turcas. No se arrepentirán. Y por supuesto, un like siempre es bienvenido, ya que me ayuda a llegar a más personas interesadas en este tipo de contenido. Bueno, ahora sí, vamos a lo que vinimos. Para entender todo el contexto, tenemos que remontarnos a un pasado no tan lejano. Todos recordamos con cariño la historia de amor entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Se conocieron en el set de Love is in the Air, una serie que nos conquistó a todos con su química, su romanticismo y por supuesto, la belleza de sus protagonistas. La ficción se convirtió en realidad, y lo que comenzó como una relación en pantalla, floreció en un romance fuera de ella. Durante meses los vimos juntos compartiendo momentos en redes sociales, en eventos, en viajes. Parecían la pareja perfecta. Sus fans se enamoraron de ellos como pareja, y soñaban con un futuro juntos. Incluso hubo rumores de boda, de compromisos, en fin, todo un cuento de hadas moderno. Las revistas del corazón se llenaban de fotos de ambos, sus nombres eran trending topic en las redes sociales cada vez que aparecían juntos, y sus seguidores se multiplicaban día a día. Era el romance perfecto, la historia que todos anhelaban vivir. Pero como suele suceder en estos casos, la historia tuvo un giro inesperado. A finales de 2022, comenzaron a circular rumores de una posible ruptura. Los medios de comunicación, siempre al acecho, empezaron a especular sobre posibles desacuerdos, diferencias irreconciliables y hasta terceras personas involucradas. Las redes sociales se inundaron de comentarios y análisis, cada fan intentando descifrar qué estaba pasando realmente. Después, la confirmación. Y lamentablemente el final de su relación. La noticia cayó como un balde de agua fría sobre sus seguidores, quienes no podían creer que el amor perfecto, el cuento de hadas, hubiese llegado a su fin. Los motivos nunca quedaron del todo claros. Hubo especulaciones, rumores, pero ninguna declaración oficial que explicara realmente qué pasó. Algunas fuentes cercanas a la pareja hablaban de diferencias en sus estilos de vida, de presiones mediáticas, de incompatibilidad de caracteres. Otros, en cambio, sugerían la existencia de terceras personas, aunque sin pruebas concretas. Lo cierto es que al día de hoy, las razones exactas de la ruptura siguen siendo un misterio, un enigma que ha alimentado la curiosidad de sus fans y de los medios de comunicación. Y aquí es donde entramos en el tema que nos ocupa hoy. Recientemente el padre de Hande Erçel, Kaya Erçel, hizo unas declaraciones que, por decirlo suavemente, no dejaron indiferente a nadie. En una entrevista, se le preguntó directamente por Kerem Bürsin y su relación con su hija. Y la respuesta, en lugar de ser diplomática o evasiva, fue bastante reveladora. El entrevistador, aprovechando la oportunidad de tener al padre de Hande frente a las cámaras, no dudó en preguntar sobre el estado de la relación de su hija con Kerem. La pregunta directa y sin rodeos buscaba obtener una respuesta clara sobre el tema.
Y la respuesta de Kaya Ercel, aunque no directa, fue mucho más allá de lo esperado. El padre de Ande con palabras cuidadosamente elegidas, aunque a la vez contundentes, básicamente insinuó que la relación con Kerem no había sido lo que parecía. Sugirió que había habido diferencias, problemas, y que al final, las cosas no habían funcionado por razones que, aunque no especificó directamente, se entendían implícitamente. Sus declaraciones fueron sutiles, pero a la vez cargadas de significado. Evitó entrar en detalles específicos, pero dejó entrever que la relación no había sido tan idílica como se mostraba públicamente. Mencionó, por ejemplo, la dificultad de mantener una relación en el ojo público, las presiones que conlleva la fama, y las expectativas que se generan alrededor de las parejas de celebridades. En sus declaraciones, el padre de Ande no culpó directamente a nadie, pero sí dejó entrever que la ruptura no fue un hecho aislado, sino el resultado de una serie de factores que, sumados, hicieron que la relación se volviera insostenible. Sus palabras generaron un gran revuelo en los medios y en las redes sociales, y avivaron la curiosidad sobre los verdaderos motivos de la separación. ¿Qué problemas eran esos? ¿Qué diferencias existían? ¿Por qué no pudieron superar las dificultades? Todas esas preguntas quedaron flotando en el aire, y la respuesta de Kerem Bürsin se esperaba con ansias. Aquí es donde la cosa se pone interesante, porque estas declaraciones llegaron directamente a Kerem Bürsin. ¿Cómo reaccionó? ¿Qué dijo ante las palabras del padre de su expareja? Pues, eso es lo que vamos a descubrir ahora mismo. La respuesta de Kerem Bürsin no se hizo esperar. A través de sus redes sociales, específicamente en Instagram, Kerem decidió responder. Lo hizo de una manera muy particular. No fue una respuesta directa con ataques o confrontaciones. Optó por un camino más sutil, pero igual de impactante. Publicó una serie de fotografías en blanco y negro con frases inspiradoras, con reflexiones sobre la vida, sobre el crecimiento personal, sobre la importancia de la verdad y la honestidad. La elección del blanco y negro, un clásico en la fotografía, le dio a sus publicaciones un aire de seriedad y reflexión. Las imágenes cuidadosamente seleccionadas transmitían un mensaje claro, aunque de forma velada. El silencio de Kerem, roto por estas publicaciones, fue la respuesta más contundente que pudo dar. Mostró su postura sin necesidad de palabras, dejando que las imágenes hablaran por sí solas. En una de las fotografías, se podía leer una cita que decía algo así como: «La verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano». Esta frase, simple pero contundente, fue la que más llamó la atención. Era una clara alusión a las declaraciones del padre de Ande, y una clara declaración de intenciones por parte de Kerem. En otra se mostraba un paisaje, un camino, simbolizando, quizás, el viaje personal que cada uno emprende en la vida. Esta imagen, más introspectiva, invitaba a la reflexión sobre el crecimiento personal, sobre la superación de las dificultades, y sobre la importancia de seguir adelante a pesar de los obstáculos. Y en otra simplemente una mirada intensa, penetrante, que parecía decir mucho más que 1000 palabras. Esta mirada, que podía interpretarse como una señal de fortaleza y determinación, dejaba entrever la postura de Kerem frente a la situación. Era una mirada que transmitía seguridad en sí mismo, y que dejaba claro que no se iba a dejar amedrentar por las declaraciones del padre de Ande. ¿Qué significaron estas publicaciones? ¿Fueron una respuesta directa a las declaraciones del padre de Ande? ¿O simplemente fueron una reflexión personal que coincidió con el momento? La interpretación, por supuesto, queda abierta, y cada uno de nosotros puede sacar sus propias conclusiones. Pero analizando las palabras de Kerem, y el contexto en el que se produjeron, podemos deducir algunas cosas. En primer lugar, Kerem no se quedó callado. Aunque no respondió directamente con una declaración, sí hizo sentir su voz. Demostró que estaba al tanto de lo que se decía, y que tenía algo que decir al respecto. En segundo lugar, optó por la sutileza, por la elegancia. En lugar de entrar en una discusión pública, prefirió expresar sus sentimientos a través de imágenes y frases que dejaban entrever su postura. Esta elección demostró su madurez y su profesionalismo, y le permitió mantener una imagen de respeto y dignidad. Y en tercer lugar, y quizás lo más importante, Kerem dejó claro que la verdad, para él, es fundamental. Y que, tarde o temprano, esa verdad saldrá a la luz. Esta declaración de principios implícita en sus publicaciones, dejó entrever que Kerem no estaba dispuesto a dejar que la situación quedara así. Que tarde o temprano, haría valer su voz y revelaría su versión de los hechos.
Ahora bien, ¿qué podemos sacar en claro de todo esto? ¿Qué implicaciones tiene esta respuesta de Kerem? ¿Qué significa para el futuro de ambos actores? En primer lugar, podemos decir que la relación entre Kerem y Hande parece estar definitivamente rota. No hay señales de reconciliación, ni de buena sintonía. Y al parecer, las heridas aún no han sanado del todo. La respuesta de Kerem, aunque sutil, demuestra que no hay interés en retomar la relación, y que las diferencias son irreconciliables. En segundo lugar, la respuesta de Kerem deja entrever que no está de acuerdo con lo que se ha dicho sobre él, o sobre la relación. Aunque no lo dice explícitamente, sus publicaciones sugieren que no está conforme con la versión de los hechos que se ha dado a conocer. Su silencio, roto por estas publicaciones, es la prueba de que no está dispuesto a aceptar las versiones que se han dado por válidas. En tercer lugar, y esto es muy importante, la respuesta de Kerem deja abierta la posibilidad de que en el futuro se conozcan más detalles sobre lo que realmente sucedió entre ellos. Sus palabras, su actitud, sugieren que en algún momento podría revelar su verdad, su versión de la historia. La frase "la verdad siempre sale a la luz" es una clara declaración de intenciones, y deja entrever que Kerem podría romper su silencio en el futuro. Y finalmente esta situación, inevitablemente afecta a las carreras de ambos actores. Los medios, los fans, los productores, todos están pendientes de ellos. Cualquier declaración, cualquier gesto, cualquier publicación se analiza al milímetro. Y esto, por supuesto, puede tener consecuencias positivas o negativas, dependiendo de cómo manejen la situación. La atención mediática, aunque a veces indeseada, puede ser beneficiosa para ambos actores. Les da visibilidad, los mantiene en el candelero, y puede generar nuevas oportunidades profesionales. Sin embargo, también puede generar conflictos, polémicas y desgaste. ¿Y qué podemos esperar en el futuro? ¿Qué pasará con Kerem y Hande? ¿Se volverán a cruzar en algún proyecto? ¿Seguirán sus caminos por separado? La verdad, no lo sabemos. El futuro es incierto. Pero lo que sí sabemos es que este tema seguirá dando mucho de qué hablar. Y nosotros, por supuesto, estaremos aquí para seguir informándolos, analizando cada detalle, y manteniéndolos al tanto de todo lo que suceda. Las especulaciones, los rumores, las teorías y los análisis seguirán alimentando la conversación en las redes sociales y en los medios de comunicación. La curiosidad de sus fans y de los medios no se saciará fácilmente, y la historia entre Kerem y Hande seguirá dando mucho de qué hablar. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué les parecieron las palabras del padre de Hande? ¿Y qué les pareció la respuesta de Kerem? ¿Creen que Kerem debería hablar más abiertamente? ¿O creen que ha actuado de la manera correcta? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Compartan sus puntos de vista, sus teorías, sus ideas. La conversación está abierta. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya resultado interesante y que hayan aprendido algo nuevo. Hemos repasado el contexto, hemos analizado las declaraciones, hemos debatido sobre las implicaciones. Y sobre todo hemos tratado de entender qué es lo que realmente está pasando entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Quiero agradecerles muchísimo por acompañarme hasta el final. Gracias por su tiempo, por su atención y por su cariño. Espero verlos muy pronto en un próximo vídeo. Y ahora sí, como siempre les digo, no se olviden de dejar su like si les gustó el vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de apoyar mi trabajo. Y activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Un abrazo enorme para todos. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.